Chile. Percepciones de cambios sociopolíticos a lo largo de 3 generaciones. Somos el grupo número 3 del ramo de Formación Interdisciplinaria 2, Movimientos Sociales e Institucionalidad Política, integrado por Esteban Contreras, Matías Faundes, Constanza Olivares y Constanza Rifo. En esta instancia presentaremos nuestro análisis de los resultados de la encuesta 3 generaciones, enfocándonos en 2 temas de nuestro interés. Estos son democracia y participación política e individuo colectivo. Para ello abordaremos especialmente 3 preguntas de nuestro interés, que queremos comentar en nuestra reflexión. Es cierto que la reflexión de las temáticas que intentaremos abordar son de amplia data y que una cantidad considerable de autores y autoras se han dedicado a estudiarlas. Más, en esta ocasión nos guiaremos por autores cuyos textos han sido analizados desde los temas previamente escogidos: Katia Araujo y Daniel Martuchelli, Manuel Antonio Garretón, Gabriel Salazar, Wolfgang Streich. Serán nuestros principales referentes. Para comenzar, debemos indicar que nuestra atención se ha fijado en el inicio de los resultados de la encuesta 3 generaciones, puesto que en la pregunta número 1, ¿con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo?, un destacado porcentaje, este es un 62% del total de encuestados, escoge como respuesta la alternativa número 1, que señala: la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Siguiéndole bastante por debajo, con 21,1%, la alternativa número 2. En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. A propósito de la alternativa con más alto porcentaje, Manuel Antonio Garretón, 2002, hace referencia a las décadas previas a su obra, indicando que la democratización ha implicado la creación de regímenes democráticos en donde no las había, de transiciones de régimen y de nuevas reformas. Particularmente en el apartado referente a las nuevas reformas, se destaca el efecto de generar presión desde la sociedad y la oposición política hacia el gobierno, inclinándonos a inferir la importancia del sistema democrático y su dinámica, en la que pueden participar diversos actores sociales que pueden aportar idealmente en posibles transformaciones hacia el bienestar común. Desde esto es que este autor sostendrá que los movimientos de la sociedad civil tienen amplia importancia, pues son quienes ejercen mayor presión para evitar que las reformas iniciadas se corrompan. La democracia permite y debe animar a la participación activa como uno de los elementos centrales para concretar los cambios necesarios. Sin embargo, el alemán Wolfgang Streich aborda la noción del rol que juegan los ciudadanos en el contexto de la democracia contemporánea. Son clientes del sistema político. Si bien expresan preferir la democracia, nos encontramos con una paradoja que de cierta manera abordará ese autor, pues en un sistema democrático los ciudadanos idealmente deben establecerse como participantes activos. Aún así, contando con esta contradicción, el ciudadano sigue fielmente prefiriendo ser cliente de la democracia, quizá por conveniencia, quizá por pasividad, antes que de otro sistema político. Para continuar, nos parece necesario destacar la pregunta número 2. ¿Cuán interesado está usted en la política? En este caso, llaman nuestra atención sus 2 más altos porcentajes, 33 y 32%, que corresponden a la alternativa poco interesado y algo interesado. Consideramos que esta pregunta aporta la reflexión de las 2 temáticas destacadas por nosotros, proporciona elementos al tema de la democracia y participación ciudadana y genera datos para agregar a la reflexión sobre el individuo y el colectivo. En el caso del tema democracia y participación política, podemos indicar que Salazar, a lo largo de su análisis sobre la acción histórica de la política civil chilena, la que él clasifica como una involución, hace referencia a procesos sociales memorables que exponen la participación social en política bajo formas que mutan o se modifican a lo largo del tiempo. Grupos políticos, partidos políticos, masas sociales y posteriormente actores sociales. La configuración de esa estructura de participación variará en virtud del contexto político. Es decir, es distinto el modo de participar en el marco de una democracia constitucional o en el escenario de supervivencia en razón del terrorismo militar ejecutado durante el periodo de dictadura en Chile, y se transfigura también en el decurso de la transición de la democracia. En este sentido, podemos deducir que el contexto histórico y la forma o modelo que tomen los distintos grupos sociopolíticos afectan en el pasado,
presente y futuro, de manera directa el interés que se tenga respecto a la política y por efecto la participación en ella. Nos parece relevante agregar a propósito del texto Los ciudadanos como clientes de Wolfgang Streeck, en el que si bien indica elementos que nos hacen comprender que los ciudadanos se han presentado ante la sociedad y la política en particular como un cliente, es decir, con actitudes pasivas, cual espectador de la escena democrática. Sin embargo, también es cierto que una parte no menor de este grupo social, el 19,3%, según la respuesta de la encuesta, 3 generaciones se declaran muy interesados en la política, de manera que se sugiere un compromiso activo con la dinámica democrática y la toma de decisiones. Continuando con el aporte de Gabriel Salazar, agrega que durante el último proceso histórico por él considerado, pues recordemos que su obra fue presentada el año 2012, señalará los cambios que involucran a individuos y a colectivos. Especialmente, respecto de los colectivos, apuntará cómo estos han modificado su actuar a lo largo del tiempo. Acerca de esto, entre el año 1983 y 1987, mediante el estallido de constantes protestas nacionales contra la dictadura, se generó una ingobernabilidad que fue necesaria resolver por medio de negociaciones en las que jugaron un rol importante, lo que Salazar llama la vieja clase política civil, particularmente representadas por la concertación de partidos por la democracia y por la Alianza por Chile. A propósito de estas negociaciones y de los cambios que prometía la transición a la democracia, el poder popular, que años atrás había sostenido las protestas, se retiró del espacio social y permaneció como espectador del gobierno de la concertación. Estos últimos datos demuestran, además, que las respuestas a la pregunta por el interés respecto de la democracia tienen necesariamente un contexto histórico que evidentemente les afectará, ya que probablemente, en otras épocas, con distintos contextos, como entre los años 1973 a 1990, hubiese sido más difícil encontrar un gran porcentaje que indicara que estaba poco interesado por la política. Y asimismo, parece fácil comprender que los fenómenos sociales y políticos de los últimos años generan gran influencia en las respuestas que las personas entregan a esta pregunta en la actualidad. Así también la pregunta número 7, que enuncia atendiendo que en la sociedad chilena persisten desigualdades, de todas las razones por las cuales no se trata a todos por igual, ¿cuál cree que es la que más le afecta a usted? Nos entrega observaciones interesantes. 2 opciones presentan un mismo porcentaje de un 20%. Estas son por tener poco dinero y por no tener conexiones. Entre paréntesis, pitutos. Los encuestados que presentaron estas 2 respuestas suman el 41%, indicándonos que por un segmento significativo de los encuestados percibe que las desigualdades tienen su fundamento en las oportunidades y la tenencia de recursos económicos, elementos que conducen a la evidente sensación de exclusión y desventaja. Según el texto La individuación y el trabajo de los individuos, de Araujo y Martuchelli, el proceso de individuación se comprende como la búsqueda y construcción de una identidad individual en la relación con la sociedad. En este sentido, agrega Martuchelli, el individuo enfrenta pruebas en su vida personal y social debido a razones estructurales. Según Bardeu, la estructura de la cultura engendra deseos que, inscribiéndose como expectativas a los individuos, instaura una distancia social y una frustración a veces generalizada en situaciones sociales incapaces de satisfacerlas. En otras palabras, una de las ideas centrales del proceso de individuación es que este individuo se aleje de las categorías sociales tradicionales, presentando contradicciones y ambivalencias en su experiencia. Esto genera que los individuos sean más conscientes y sensibles a percibir las diferencias en grupos sociales. En virtud de este proceso de individuación descrito, podemos colegir que el desarrollo de la individuación en la sociedad chilena ha afectado, y aún más, ha impulsado las notorias desigualdades entre los individuos, generando una especie de internalización de una disparidad que no es inocua, e impulsando aún más esa experiencia de segregación. El individuo se siente excluido de la colectividad, y paradójicamente se va creando una colectividad de segregados. A propósito de esto, si bien existe una conciencia de desigualdades, el individuo puede seguir manteniendo una actitud de cliente.
La relación entre ser cliente y la preocupación por las desigualdades no es inmediatamente evidente. Ser cliente en un contexto político implica una relación más pasiva respecto de la sociedad, de manera que los ciudadanos esperan servicios o resultados sin necesariamente comprometerse activamente en la toma de decisiones políticas. Esta actitud puede, de hecho, conducir a una cierta apatía hacia las cuestiones sociales y, curiosamente, hacia las mismas desigualdades. Es decir, se sufren las desigualdades, pero el sujeto se interesa solo por las desigualdades sufridas personalmente, implicando una baja en la experiencia empática para con los pares que experimentan la misma desigualdad. El sociólogo alemán Streeck nos ayuda a reflexionar sobre esto, pues la idea de los ciudadanos como clientes podría interpretarse como una crítica directa a la pasividad de los ciudadanos en el sistema político. Los ciudadanos pueden estar descontentos con un sistema que perciben como ineficiente o insensible a sus necesidades, lo que les lleva a estar más conscientes de las desigualdades en la sociedad. Aún así, la relación entre el rol de cliente y la preocupación por las desigualdades parece más bien paradójica. Como cliente, se es más despierto a aquello que se sufre o a lo que no se está cumpliendo en el contexto del contrato social. Más, el sujeto no se autopercibe como un elemento de cambio social, de manera que se establecen y prolongan dichas desigualdades. Una conciencia crítica y comprometida, no solo individual, sino que social y/o colectiva, dinámica, dialogante y reflexiva, podría motivar una participación más comprometida y consciente del proceso político, en lugar de una mera expectación de bienes y servicios necesarios y exigidos. Finalmente, nos parece necesario ofrecer los puntos concluyentes de nuestro análisis, los cuales dividiremos en razón de los temas en que nos hemos enfocado. Primero, si bien los encuestados expresan ampliamente que prefieren la democracia como sistema político, a partir de la revisión de los autores citados y de los resultados de la misma encuesta, se deduce que los niveles de involucramiento en la participación política no son tan altos como los referidos a la preferencia por la democracia, y que están sujetos a múltiples factores de distinto tipo: los procesos históricos, los gobiernos y sus planes, el rol que adopten los individuos, las modificaciones y reformas estructurales que incluye la democracia, entre otros. En paralelo, hemos analizado que los factores recién mencionados afectan desde la base el modelo de aquella participación política, es decir, si se prefiere una participación individual o colectiva. Al respecto, debemos agregar que entre los encuestados y en proyección en la sociedad chilena, si bien se perciben y sufren las desigualdades de manera individual, no se adopta un modelo de colectividad estable y constante para generar nuevos cambios o modelos sociales permanentes en el tiempo. Finalmente, esto nos puede ayudar a inferir que la democracia y la política, en cuanto a dinámicas y estructuras socialmente necesarias, no son colectivamente percibidas como vías confiables, pues, a lo largo de las generaciones, si bien se han impuesto y validado con resultados óptimos para la sociedad, en la actualidad no logran cautivar genuinamente a los individuos de la sociedad chilena.